Yo les voy a hablar acerca del cráneo, las estructuras óseas del cráneo y el macizo facial. Bueno, el cráneo es el esqueleto de la cabeza. Está formado por alrededor de 22 huesos separados, presentando un neurocráneo y un viscerocráneo. Un neurocráneo es muy importante porque es la caja ósea del encéfalo. Está cubierto por membranas. Las meninges craneales, contiene además nervios craneales y vasos encefálicos. El neurocráneo posee una pared superior parecida a una cúpula, que es la calvaria, y un piso. Lo que compone la calvaria está compuesto por huesos planos, que sería el hueso frontal, parietal y occipital, mientras que la base está formado por huesos esfenoides y temporal. Bueno, para hablar del neurocráneo tenemos que entender que en el adulto existe una serie de 8 huesos, 4 son impares y 2 son series de pares. Los que son impares serían el hueso frontal, etmoides, esfenoides y occipital, mientras que los que son pares es temporal y parietal. El neurocráneo también posee los huesos planos irregulares como mencioné anteriormente, pero además de eso posee huesos neumatizados. Estos huesos neumatizados se refiere a huesos que contienen espacios aéreos, celdillas aéreas, y que el volumen total de estos espacios aéreos comprendidos en estos huesos va a aumentar con edad. Al aumentar con edad, esto va a suceder. Entonces, lo que también es importante mencionar es que en la niñez estos huesos están unidos por cartílago hialino, pero después van a estar unidos por suturas fibrosas. Para referirnos acerca del viscerocráneo, el viscerocráneo comprende los huesos de la cara, que se desarrollan principalmente del mesénquima de los arcos faringios. Presentan alrededor de 15 huesos irregulares, 3 impares, que son la mandíbula, el etmoides y el vómer, y 6 huesos pares bilaterales, maxilar, cornete nasal inferior, cigomático, palatino nasal y lagrimal. Para hablar acerca de la cara anterior del cráneo, vamos a mencionar algunos puntos importantes. La cara anterior del cráneo, sus huesos son el hueso frontal, el cigomático, las órbitas, la región nasal, el maxilar y la mandíbula. El hueso frontal, su porción escamosa, que es en sí la porción plana, se articula inferiormente con el hueso nasal y cigomático. En algunos adultos nada más se puede notar una sutura metópica o sutura frontal. También tenemos una estructura que se llama nación. Esta nación lo que va a hacer es permitir la inserción de los huesos frontales y nasales. Esta nación es muy importante para efectuar mediciones craneales y para describir la topografía del cráneo del individuo. Además de eso tenemos un borde supraorbitario del hueso frontal, que posee en algunos cráneos nada más foramen supraorbitario. Esta es una incisura también importante para el paso de nervios, vasos supraorbitarios. Además de eso tenemos un arco superciliar que se extiende generalmente más en los hombres. Para hablar del hueso cigomático tenemos que entender que este es el hueso de las mejillas. Bueno, tiene un pequeño foramen cigomático facial que lo que hace es que atraviesa la cara lateral de cada hueso. Los huesos cigomáticos, que es par, se articula con el hueso frontal, esfenoides, temporales y maxilares. Inferiormente tenemos lo que es la abertura piriforme, que es en forma de pera. Esto va a dar paso al septo nasal. El septo nasal tenemos lo que son las conchas nasales derecha e izquierda. Y para poder diferenciarlas necesitamos ver el vómer. El vómer es muy importante para separar las conchas. El hueso maxilar y mandibular son huesos importantes debido a que dan soporte a los dientes. El hueso maxilar forma la mandíbula superior
y sus procesos alveolares incluyen la cavidad dentaria. En el hueso maxilar podemos ver claramente una sutura intermaxilar que separa a este hueso. Además, existe una estrecha relación con el hueso cigomático mediante los agujeros infraorbitarios. Para el paso de nervios, vasos infraorbitarios, en la mandíbula podemos ver que es un hueso en forma de U y soporta los dientes mandibulares, tiene un cuerpo y las ramas. Aparte de eso también presenta un foramen mentoniano. Este foramen mentoniano sirve también para los nervios y vasos mentonianos. Cara lateral del cráneo. Está formada por un neurocráneo y un viscerocráneo. Las principales características del neurocráneo son la fosa infratemporal, el arco cigomático, las caras laterales maxilares y mandibulares. Además de esto tenemos un peterion. El peterion es una estructura muy importante porque suele estar indicada por una formación de suturas en forma de H que unen los huesos frontal, parietal, esfenoides y temporal. Además de esto tenemos el poro del meato acústico externo, que es la entrada al poro del meato acústico que conduce a la membrana timpánica. La cara posterior del cráneo está compuesta del hueso occipital, parte del hueso parietal y la porción mastoidea del hueso temporal. Existe una protuberancia occipital externa que suele ser fácilmente palpable. Viene del griego nuca, inion. Sin embargo, en mujeres puede ser poco palpable. Existe una cresta occipital externa que desciende desde la protuberancia externa hacia el foramen magno, un foramen muy importante donde pasan varias estructuras, entre ellas la médula espinal. Tenemos una línea nucal superior y una línea nucal inferior. Esta línea nucal inferior es menos aparente. En el centro del occipicio está la lambda, que indica la unión de suturas sagitales y lamboidea. La cara superior del cráneo tiene una estructura de forma oval. Existen varias suturas importantes en ella. La sutura coronal, que separa los huesos frontal y parietal. La sutura sagital, que separa los huesos parietales. La sutura lamboidea, que separa hueso parietal y temporal del hueso occipital. Y el bregna. Es el punto craniométrico que forma la intersección de sutura sagital y coronal. También existe una sutura lamboidea que permite diferenciar el hueso parietal del occipital y es una intersección entre ellos. Cara externa de la base del cráneo. La base del cráneo es la porción interior del neurocráneo y del viscerocráneo, a excepción de la mandíbula. Hay estructuras importantes aquí. Tenemos entre ellas el paladar duro, que está formado por procesos palatinos de los maxilares anteriormente y posteriormente por las láminas horizontales de los huesos palatinos. El borde posterior libre del paladar duro se proyecta luego posteriormente en el plano medio como espina nasal. Más abajo se encuentran las coanas, que son dos aberturas separadas entre sí por el vómer. Otra estructura importante es el hueso esfenoides. Este es un hueso impar de forma irregular que consta de tres cuerpos, tres pares de procesos, ala mayor, ala menor y procesos petiroginoides. Existe también un foramen muy importante que es el foramen magno. El foramen magno es importante porque permite que pasen varias estructuras, entre ellas está la médula espinal, las meninges, las arterias vertebrales, las arterias espinales, el nervio accesorio. Fosas craneales. Las fosas craneales representan la cara interna de la base del cráneo. Este espacio es el neurocráneo, ocupado por el cerebro. La fosa craneal anterior presenta, que es la más alta de las tres, está compuesta por el hueso frontal, esfenoides, que sería el cuerpo y las alas menores, el etmoides. Su cara media está formada en forma de mariposa, sobre todo por el esfenoides, y la cara posterior, que aloja el cerebro, está formada por el hueso occipital.
Bueno, aquí se presenta el caso clínico de un joven que tuvo un impacto con un vehículo. Él manejaba una moto, cayó al pavimento, se le lleva al hospital, está inconsciente, se le realiza una tomografía. En la tomografía lo que se observa es que hay una fractura en el hueso temporal del lado izquierdo. Aquí, como se puede ver, no hay una continuidad. Lo que se puede ver es que también existe un hematoma, que es la acumulación de sangre. Este hematoma se lo puede ver claramente porque está dentro del cerebro una estructura un poco blanca. Este hematoma es un hematoma subdural porque existe la acumulación de sangre entre la superficie del cerebro y su capa más externa, que es la dura madre. También existe un hematoma de tejidos blandos, que esta es la parte más blanquecita que está por afuera. Y lo que se puede notar aquí claramente afectado es el hueso temporal y también está comprendido, es decir, una compresión del lóbulo temporal izquierdo, al igual que el hueso temporal izquierdo, está aplastado.